Gracias amigos por continuar con nosotros. Vamos a comenzar esta mañana de entrevistas con el economista Melvin Escudero. Ayer el Ejecutivo ha enviado al Congreso finalmente su proyecto de ley del presupuesto de la República 2018, que por supuesto pues se presenta en un contexto de protestas, ¿no?, de los maestros. Se ha discutido mucho sobre cuál es la participación de educación en el presupuesto, que cómo vamos a querer mejor educación con la plata que se le asigna, ¿no?, al sector. Y bueno, uno encuentra la confirmación de algo que más o menos ya sabíamos, que era de que el sector educación ocupa pues el 18% aproximadamente en la torta del presupuesto, es decir, sigue siendo el sector que más recibe. 5% de incremento frente al año pasado, y de todas maneras pues hemos visto un desarrollo exponencial en los últimos años. Melvin, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, educación, entonces hay mensajes, digamos, equívocos, ¿no?, que se envían, porque yo lo que observaba era, se decía que tenía que llegar al 6% del PBI según el Acuerdo Nacional, pero claro, el Acuerdo Nacional formula esto cuando el PBI era casi la cuarta parte de lo que tenemos ahora. Eso hay que tomarlo en cuenta definitivamente. Y en segundo lugar, el porcentaje que ocupa dentro de la torta presupuestal de ninguna manera nos dice que educación no esté siendo atendido, ¿verdad? Efectivamente, el sector de educación, lo demuestra claramente los números, es el prioritario dentro del presupuesto de la República. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto sigue siendo limitado por las condiciones estructurales que tiene nuestra economía. En los últimos 2 años, los ingresos fiscales han estado disminuyendo en términos de proporción y de crecimiento. Desde esa perspectiva, la desaceleración económica obviamente nos está generando cierto freno en la capacidad de gasto. En ese sentido, hay que priorizar. Y claramente lo que se observa en el presupuesto es, en primer lugar está educación, en segundo lugar está salud, y en tercer y cuarto lugar está el tema de seguridad ciudadana y obviamente el tema de la reconstrucción. Desde esa perspectiva, uno llega a la conclusión directa, digamos, de que efectivamente la priorización está en el orden de lo que la ciudadanía debería esperar. Sin embargo, dado el contexto enrarecido de demandas sociales, muchos van a pensar que esto es insuficiente. Y la verdad es que estamos en un país de ingresos relativamente bajos y por tanto sabemos que nuestro presupuesto de la República es limitado. Entonces, las demandas que están encima de lo que es razonable, racional, obviamente generan situaciones solo de conflicto. Espero yo que la discusión en el Congreso para la aprobación de este presupuesto se lleve siempre en términos alturados y no se contamine con el contexto de las demandas que han venido especialmente de los profesores en huelga. ¿Está bien pensado el presupuesto? Es decir, ¿cuánto podría modificarlo el Congreso? En los últimos años el Congreso ha modificado sustancialmente los presupuestos enviados por el Ejecutivo, ¿o se respeta básicamente la línea general? No, los cambios son relativamente marginales, ¿no? Porque claramente si se quiere apoyar el sector de educación con mayor decisión, dado el tamaño de la torta y el crecimiento limitado, hay que quitar de otros sectores, ¿no? Y digamos, prácticamente no existe en la economía ningún sector que no esté en capacidad de demandar significativamente recursos. Por supuesto, todo el mundo va a querer más, ¿no? Exacto. Desde esa perspectiva, la priorización de los objetivos es la clave. Pero a ver, el presupuesto de educación fue un poco más de 108.000 millones de soles en el año 2013 y este año estamos apuntando a superar los 142.000 millones. O sea, estás hablando de incrementos importantes, ¿no? O sea, así es. Yo creo que eso no se puede perder de vista. Evidentemente todo el mundo quisiera pues estar mejor y recibir más, pero que hacia eso va. Se supone que el aumento de los maestros negociado, ¿no?, en el contexto de esta última huelga, adelantar, porque ahorita nomás, el 28 de julio, Kuczynski había dicho que los 2.000 soles se iban, para el piso salarial, se iban a hacer realidad recién el próximo año por la caída de ingresos fiscales. Eso ya quedó atrás y entiendo yo ya se incorporó para que a partir de noviembre, si no estoy mal, el aumento pueda darse. Ahora, hablaba usted de la caída de impuestos. PPK dijo
que como entre el 2014 y 2017 la recaudación había caído del 23% al 18% del PBI, que no es lo mismo que presión tributaria, que yo entiendo que estamos ni en 13% del PBI. Alrededor de 13 y 14, sí. Es bastante bajo. Es bastante bajo. ¿Qué se espera en los próximos meses? ¿Podría de alguna manera cambiar la figura? Se supone que el gobierno está tomando medidas para revertir la informalidad, el tema de IGB, pero creo que las esperanzas se seguirían puestas entonces en el repunte de los precios de los minerales más que en otra cosa. Y yo diría en la recuperación de la inversión pública, primero, y en la recuperación de la inversión privada. El contexto internacional, felizmente, ha cambiado favorablemente hacia nuestro país y hay que aprovecharlo. El precio de los minerales, en particular el cobre, que digamos es bastante importante para nuestras exportaciones tradicionales, han mejorado en un 30% aproximadamente en los últimos año y medio. Desde esa perspectiva, los términos de intercambio no son favorables. Sin embargo, el problema no está en el tema internacional. El problema está en que la inversión no se está recuperando. Estamos en el tercer año prácticamente donde la inversión privada va a ser negativa y la inversión pública incluso se ha estado ejecutando a una velocidad que no es la deseable. Entonces, la capacidad de ejecución de gasto del gobierno, especialmente en la etapa de la reconstrucción, fundamentalmente en el norte del país, es fundamental. Vamos a ver que efectivamente si esto funciona, entonces esto va a empezar a jalar, ¿no? Como si fuera un tren, toda la parte del movimiento entre inversión, producción y empleo. Meche Arauz me comentaba al cierre de ese presupuesto que lo que se está haciendo también es darle mayor, digamos, uso al Fondo de Estabilización Fiscal, ¿no? Porque claro, si se te están cayendo los recursos, tienes reservas para este tipo de situación y además esto te reemplaza pues el crédito de contingencia por deuda nueva, o sea, no se están endeudando de manera nueva. Sí. ¿Ese es un parámetro que está llevándose a cabo con responsabilidad? ¿Es, digamos, lo correcto para hacer en circunstancias como estas? ¿O teníamos un techo de todas maneras en el cual el crédito nuevo habría sido una figura aceptable? Claro, en primer lugar, cuando uno tiene reservas, las está acumulando con el objetivo de usarlas cuando hay situaciones de emergencia. De hecho, la reconstrucción es uno de esos casos. Entonces, de esa perspectiva, está bien que se usen esos recursos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la posición fiscal del Perú sigue siendo, desde la perspectiva macroeconómica e internacional, una de las mejores en Latinoamérica. Hace pocos días se ha ratificado el rating internacional de Perú de grado de inversión. Y esto es en un contexto en el cual le han estado bajando las calificaciones a países vecinos como Chile, Colombia. Entonces, desde esa perspectiva, el Perú está en capacidad de poder endeudarse en los mercados internacionales a tasas muy competitivas. O sea, en ese caso el conservadurismo del ministro Tornes sí ha rendido sus frutos. Exacto. Si entonces, ahí sí. Todo tiene, digamos, diferentes pesos en la balanza. Al César lo que es del César, porque esa siempre fue su argumentación además, ¿no? O sea, sí, de hecho, el Perú ha levantado bonos en los mercados internacionales a tasas tremendamente competitivas y lo va a poder seguir haciendo todo el 2018. Entonces, no es la capacidad de endeudamiento, no es nuestra posición fiscal el problema. El problema pero, sin embargo, el gobierno, ahí ha decidido no endeudarse más, a pesar de eso. Sí, pero, digamos, no incrementar el valor de la deuda con respecto al PBI. Sin embargo, para cumplir con los objetivos del presupuesto, sí va a tener que endeudarse. Ya se habla de cifras de 6.000 millones de dólares aproximadamente, lo cual es razonable dentro de lo que es el marco macroeconómico multianual, pero también dentro de lo que es el manejo del déficit fiscal. Se nota responsabilidad en ese aspecto. Bien. El gran problema en realidad está en cómo se promueve la inversión y cómo se ejecuta el gasto público y la inversión pública. ¿Y cómo se promueve la inversión en este caso? ¿Qué cosa es lo que plantea? Por supuesto, eso no está dentro de la filosofía en sí del presupuesto, pero lo que sabemos hasta ahora, ¿usted cree que va a tener sus frutos? Es decir, en realidad hasta ahora uno conversa con miembros del gobierno y siguen preguntándose, bueno, ¿cómo hago para animar a esta locomotora de la inversión y cómo hago además para que el sector privado se anime? Por supuesto, lo que usted señala, la inversión pública es un punto fundamental, pero ¿es suficiente como están planteadas las cosas hasta ahora? ¿Qué habría que modificar? Claro, el tema de la inversión privada es un rompecabezas bastante interesante, ¿no? Porque desde la perspectiva fundamental, cuando uno evalúa, digamos, las inversiones, ve el factor económico, ve el factor de las proyecciones de ingreso, de las ventas, de los costos, etcétera. Desde esa perspectiva, el Perú es uno de los mejores lugares para invertir en América Latina y en los mercados emergentes.
Sin embargo, hay un ruido, y ese ruido está basado en las expectativas de los empresarios locales, que está de alguna manera originado por este ruido político relacionado a la gobernabilidad, ¿no? ¿Por qué el Congreso y el Ejecutivo no se ponen de acuerdo? Y este ruido, lamentablemente, genera un bajón en las expectativas positivas, y eso es lo que se ha observado con el frenazo y postergación de las inversiones privadas. ¿Cómo se rompe esto? Buscando, obviamente, cierto entendimiento entre Congreso y Ejecutivo, pero por otro lado, siendo consistentes en las medidas de administración que se dan, por ejemplo, para destrabar proyectos de inversión, para aprobar concesiones mineras. Estamos hablando de los dos sectores claves donde la inversión privada tiene que invertir. Sector minero, pero más importante que el sector minero son las asociaciones público-privadas. Y esto hasta hace poco ha estado paralizado completamente. Entonces, para que el Perú resurja, necesitamos relanzar el tema de la infraestructura. Y para la inversión está bien encaminada hacia eso. Se ha hablado mucho de la incomodidad, o ha trascendido la supuesta incomodidad del primer Zabala con Proinversión. Digamos, desde la perspectiva de la reestructuración y la reforma que se está orientando, desde mi punto de vista, está muy bien. Así se tenía que haber hecho hace tiempo. Con el nuevo directorio, las reformas que se han llevado a cabo. Así es. Sin embargo, las expectativas que tienen los inversionistas y la ciudadanía es de resultados. Y lo que está faltando es acelerar esos resultados, ¿no? Entonces, esa lentitud, este segundo semestre, se tiene que acabar y hay que buscar ya ejecutar obras y proyectos. Nos fuimos, una última rapidito. El otro tema es que me señalan que se está haciendo o se privilegia cada vez más el tema del endeudamiento en soles dentro y que esto se ve reflejado en el presupuesto. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto más se puede avanzar para desdolarizar por ese lado? Sí, es bien interesante lo que ha pasado en los últimos 15 meses más o menos, donde el Perú ha logrado inscribir el sol en los mercados europeos, en Euroclear, que es el sistema de compensación y pagos europeo. Entonces, las últimas emisiones de bonos que se han realizado a nivel internacional se han realizado en soles peruanos. En la moneda local notable, ¿no? Es notable, es muy importante que el mercado internacional en Europa, en Asia y en Norteamérica ya acepta el sol como una moneda de endeudamiento válida. Y eso es una clara señal de respaldo a nivel global respecto al futuro de nuestra economía. Hay que tomar ventaja de eso. Supersol, entonces. Muy bien. Melvin Escudero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy esclarecedor su punto de vista. Vámonos a los titulares de esta hora.